y 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Vamos a tomarnos un tiempo en esta preciosa hora y vamos a meditar en estos versículos y sobre un tema llamado prosperando en todo. ¿Podrían ustedes mencionarlo? Prosperando en todo, prosperando en todo. Dios le habla a su siervo llamado Josué y vemos a través de la escritura en el versículo 6 y le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo le dice? Esfuérzate y sé valiente. En el versículo 6 dice, Dios le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad? Le dice: esfuérzate y sé valiente. Pero vemos en el versículo 7, Dios añade algo más. En el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente. Y ya en el versículo 7 vemos a través de la palabra del Señor que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero en el versículo 6 le dice: esfuérzate y sé valiente. Pero ya en el versículo 7 el Señor le dice a este varón: solamente esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente. Y vemos entonces que le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Añade muy valiente para cuidar de hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí? Entonces vemos a través de la palabra del Señor. Ahora, si analizamos también el versículo 1 para poder comprender lo que Dios le habla a este hombre, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho, yo os he entregado. Vean cómo dice aquí la palabra. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Pero ve cómo dice: yo, ¿sí? A mi siervo Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6: esfuérzate y sé valiente. Pero ya en el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Si ustedes pueden ver a través de la palabra del Señor, en el versículo 6, cuando Dios le dice a Moisés:
esfuérzate y sé valiente. Y vemos el versículo en ese lugar que habla de repartición de territorio, ¿sí? Y ya en el versículo 7 ya cambia totalmente la perspectiva, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, entre el versículo 6 y el versículo 7 cambia la perspectiva de Dios hacia este siervo. Cambia, ¿sí? Porque en el versículo 6 mencionábamos, le dice, esfuérzate. El Señor le dice a este hombre en el versículo 6 que se esfuerce. Vemos, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, ¿sí? Está hablando ahí en el versículo 6 de que el siervo de Dios tenía que esforzarse porque él iba a repartir el territorio para todos los hijos de Israel. Pero ya en el versículo 7 no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya en el versículo 7 Dios se enfoca sobre la personalidad exclusiva de Josué. Sobre la personalidad de Josué. Y le dice, solamente, vean cómo le habla el Señor. Y en ese versículo le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, ¿sí? Vemos ahí entonces que Dios le habla a Josué de esfuerzo. Pero este esfuerzo y esta valentía, si ustedes se dan cuenta, no habla del mismo esfuerzo y la misma valentía que habla en el versículo 6. Mencionaba en el versículo 6 se enfoca a la repartición de territorio. Le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás. Pero ya en el versículo 7, es donde nos vamos a detener. Dios se enfoca sobre la personalidad de Josué. Le habla de una manera directa hacia él. Y le dice, utiliza ciertos términos, el Señor, Dios, para hablarle a este varón. Y le dice, esfuérzate. El tema que hemos titulado es prosperado en todo. Prosperado en todo. Y precisamente el día de ayer un pequeño diálogo, ¿sí? Con una persona que estábamos platicando, ¿sí? Y dice, ¿por qué usted cree que dentro del área cristiana la mayoría de gente cristiana no son emprendedores, sino la mayoría de emprendedores es gente que no está dentro del círculo cristiano? Y la mayoría de gente cristiana, la mayoría son empleados de una empresa el cual el dueño no es creyente en Jesucristo. Y me decía, ¿por qué usted cree eso? Y entonces digo, bueno, pues vamos a la palabra del Señor y lo que hoy estamos hablando, ¿sí? Entonces, vemos, pongan mucha atención sobre esto que habla la Biblia. No lo hablo yo digo lo que está escrito. En el versículo 7, entonces, Dios se enfoca a la personalidad de este hombre llamado Josué. Y Dios quiere lo mejor para Josué. Josué era el líder, el dirigente de la nación judía, de la nación hebrea. Y a través de la palabra del Señor vemos que Dios se interesa en él. Dios interesa, no solamente se interesa en la nación, sino que también Dios se interesa en la vida de Josué para que él le vaya bien, para que él esté bien en su vida de él juntamente con su familia.
Y entonces por eso dice prosperando en todo. La mentalidad que muchos creyentes en Cristo Jesús llegan a tener, ellos creen, ellos piensan, ellos suponen que no estamos en esta tierra para que Dios nos pueda bendecir y prosperar. Cuando en la Biblia, mis amados, la Biblia está llena de promesas, la palabra del Señor, mis amados. Y entonces Dios le dice a Josué que la voluntad de Dios para él es que él pueda ser un hombre próspero en todo lo que él haga. Pero saben ustedes que para que Dios pueda llevar a una persona a ser próspera en todo, él necesita o necesitamos cumplir con los lineamientos que nos marca la palabra del Señor. La palabra de Dios nos indica lo que tenemos que hacer. Y vemos a través de la palabra que hoy estamos analizando que Dios, antes de que Dios le hablara a este hombre de que Dios lo iba a bendecir, de que Dios le iba a prosperar, primero Dios, él le marcó lo que él tenía que hacer. ¿Y saben qué es lo que le dijo? Entonces, primero, Dios le dijo, esfuérzate. ¿Qué le dijo Dios? Esfuérzate, mis amados. Y la palabra esforzar, tiene ciertos significados, pero a mí me llama la atención uno de todos. Uno de aquellos significados que a mí me llama la atención en lo personal es perseguir un objetivo. La palabra esforzar, reitero, tiene varios significados, pero a mí en lo personal me llama la atención lo que significa es perseguir un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Entonces, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate, ¿qué le estaba diciendo? Persigue el objetivo. Sigue el objetivo, no lo sueltes, tienes que llegar a la meta. Entonces, cuando Dios le dice, esfuérzate, entonces, lo que Dios le daba a entender a este hombre es, tienes que totalmente llegar, perseguir, conseguir el objetivo que te he marcado. Josué tenía un objetivo específico de parte de Dios. Y el objetivo de Dios para él era que él tenía que conquistar toda la tierra que Dios había prometido. Porque miren ustedes, Dios da promesa a través de la escritura, a través de la palabra. Pero hay una parte que tú tienes que hacer, tú y un servidor. No todo lo va a hacer Dios, en ninguna manera. Dios dio una promesa a Josué, a toda la nación, de que él les iba a entregar todos los territorios de alrededor de sus enemigos. Pero ellos tenían que pelear, pero al fin de todo, quien ganaba las guerras era Dios. Realmente era Dios. Pero ellos tenían que hacer algo. Y entonces, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate, entonces Dios le habla, lo que Dios le daba a entender a este hombre era, tienes que perseguir, tienes que conseguir tu objetivo. ¿Qué persigues? ¿Qué quieres? Dios le sigue hablando, entonces le dice, esfuérzate, y después le dice, sé muy valiente. ¿Cómo le dice? Sé muy valiente. ¿Cómo le dice? Sé muy valiente. En el versículo 6 le dice que tenía que ser valiente, pero ya en el versículo 7 añade muy. Le dice, sé muy valiente. Mis amados, el que en esa palabra Dios añada la palabra muy, cambia totalmente todo, ¿sí?
de que no solamente él tenía que esforzarse, sino que tenía que ir más allá de lo que él hacía. Tú haces lo tuyo y Dios hace su parte. Mis amados, vemos entonces, cuando hablamos de valentía, dice que es una persona que es capaz de hacer cosas peligrosas sin miedo, ¿sí? La valentía es realizar cosas peligrosas sin miedo. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, ¿verdad que sí? Todo lo podemos en Cristo. Y también la palabra del Señor nos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, mis amados, cuando Dios le habla a Josué y le dice, sé muy valiente. Mencionábamos, nos habla de una persona que realiza cosas peligrosas sin tener miedo. Pero en el versículo 7, el enfoque que Dios le da para la vida de Josué totalmente está hablando de la palabra, 100%. El enfoque en el versículo 7, cuando dice entonces, esfuérzate y sé muy valiente. Dios se enfoca sobre la palabra. Y vemos, dice número 3, para cuidar de hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces la valentía que de la cual Dios le hablaba a su siervo, era para que Josué pudiese cumplir con la palabra, con la ley. Dice aquí en este versículo, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Conforme. Entonces, Dios no le hablaba aquí de una guerra, de la guerra, que en el versículo 6, retrocedemos al versículo 1 y nos habla totalmente de una guerra, de conquistar. Pero ya en el versículo 7 nos habla de ahora, mis amados, que se necesitaba esfuerzo y muy valiente para poder cuidar de hacer conforme a la ley que Moisés había dado. Mis amados, Dios le dice entonces, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Una persona que es cuidadosa es una persona muy diligente, que pone toda su atención en algo que se le ha encomendado. Entonces, posteriormente, Dios le dice entonces, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Después, número 4, dice, no te apartes de ella. No te apartes de ella. Número 5, ni a diestra ni a siniestra. Número 5 dice, ni a diestra ni a siniestra. Número 6, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 6, versículo 7, les mencionaba, son cosas diferentes que están ahí encerradas. Pero en el versículo 7 termina diciendo, Dios le dice a Josué, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Se escucha bonito. Se escucha bonito estas palabras cuando dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, en todas. Pero antes de esto, mis amados, Dios le dice a él, a este varón, le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Mencionábamos al principio, no todos tienen la mentalidad de ser emprendedores. Cada persona, cada individuo que ha venido a esta tierra ya ha sido diseñado desde el cielo. Desde antes de que cada individuo, cada persona venga a esta tierra, y ha sido diseñado totalmente por Dios para ser un emprendedor, o para ser un empleado, o para ser un recogedor de basura, que es un trabajo también que se tiene que hacer, ya desde ahí arriba. Y entonces dice aquí la palabra y le dice a Josué, para que seas prosperado en todas las cosas. Los seres humanos, las personas que conocen de Dios, que conocen de nuestro Señor Jesucristo, oran, ayunan, diciéndole: Dios, bendíceme, prospérame, Señor. Pero pasan los años y el tiempo, y esa persona no es prosperada, no es bendecida. ¿Por qué? Bueno, sencillamente vemos aquí la palabra del Señor, porque no estamos guardando la palabra del Señor, mis amados. Y cuando dice aquí la palabra del Señor, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, para que Josué pudiese entonces ser una persona próspera en todo, él necesitaba cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés había recibido de parte de Dios, para entrar, mis amados, en esa atmósfera de Dios, de bendición y de prosperidad, como aquí le habló a Josué. Es importante cuidar de hacer lo que nos marca las sagradas escrituras, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos estar ayunando y orando, pero si no cuidamos de hacer, de llevar a la práctica la escritura, la palabra, vamos a llegar a los 80 años, a los 90, y nos vamos a ir a la tumba sin que nunca pudimos ser personas prósperas en esta tierra. ¿Por qué? Porque nunca quisimos obedecer, hacer lo que marca la palabra del Señor. Dios le dice a Josué, para que hagas conforme a toda la ley, conforme a toda la ley, para que hagas. Dice la palabra del Señor que Dios no puede obrar cuando no somos hacedores de la palabra, sino solamente escuchamos. Y entonces Dios le recalca a este hombre y le dice: tienes que cuidar de hacer, tienes que ser un hacedor de la palabra para que tú puedas ser un hombre totalmente próspero. Pero algo más que le dice a Josué: tienes que hacer, pero no debes de apartarte de la palabra del Señor. No debes de apartarte de la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Y muchos creyentes se han apartado de la palabra. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de las falsas enseñanzas y de las fábulas que muchos están enseñando. Entonces Dios le dice a Josué: no te apartes de ella, o sea, de la palabra de Dios, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Glorificado el Señor. Dios es fiel, pero tú no.
No somos fieles nosotros, pero Dios sí. Pero si no somos fieles, Él no puede cumplir su palabra sobre tu vida y sobre mi propia vida. Y Dios le dijo a este hombre: entonces no te apartes de ella. ¿Y saben ustedes quiénes son los que nos apartan de la palabra? ¿Quién nos aparta de la palabra? Los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Exaltado sea Jesucristo. Hay gente que entonces se aparta por ver enseñanzas incorrectas. Y me sorprende, hay veces, de muchos creyentes en Cristo Jesús. He ido a varios lugares y de repente estoy ahí sentado a un lado y los escucho y comienzan a hablar. Es que el predicador fulano, es que es que el otro, y de repente no aguanto su diálogo. No es gente de aquí. Y entonces le digo: ¿y de dónde escuchas eso y miras eso? No, si usted viera, pastor, en internet. No, es que en internet ahí vi a un predicador que dijo que no es necesario, que debo de ofrendar y diezmar. ¿Estaba escuchando esa tontería? Y le digo: no, y viera que lo escuché ahí. Digo que también la Biblia dice, y lo estaba escuchando. Y digo, ¿y saben qué le dije a él? Le dije: ¿cuántas veces tú lees la Biblia? Le digo: ¿has leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis una vez por lo menos? No me da tiempo. Por lo menos salteado, tampoco. La gente que expresa para todo eso es gente que nunca ha leído la Biblia por lo menos una vez de Génesis, Apocalipsis. Por eso Dios le dijo a Josué, ¿qué le dijo? No te apartes de ella. ¿De quién? De la palabra, de la ley. Y entonces dice: ni a diestra ni a siniestra. Y termina diciendo en ese versículo: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. A mí qué me importa lo que diga en internet. A mí lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. A mí qué me importa que en internet digan que un hombre puede tener varias mujeres porque Salomón tuvo. A mí qué me interesa cuando la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que ningún fornicario y ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Pero porque conozco la palabra, porque leo la palabra del Señor. Mis amados, yo les he dicho a varios de ustedes: nunca me verán ustedes yo metido en internet, jamás, nunca. Y esa es mi familia, que yo puedo decirles que nunca me verán metido en internet para investigar o ver. No, siempre estoy en la escritura, leyendo la Biblia, siempre. Todo lo que yo les enseño lo saco de la Biblia, lo saco del Nuevo Testamento en griego bíblico. Si paso tiempo es leyendo en griego bíblico. Eso sí, paso hasta 1 o 2 horas leyendo, hablándolo y escribiéndolo, porque eso ayuda para ampliar tu conocimiento. Leyéndolo, interpretándolo, mis amados, y de ahí saco toda la información, ¿sí? Y entonces, una ocasión que escucho a una persona hablando de X persona de internet, y entonces lo que hago, me meto también para ver. Cuando yo estaba escuchando a ese individuo, digo: qué malvado. Y se ha llevado a mucha gente, y se lleva a mucha gente entre los pies. Dijo: bueno, te llevas a todos los que ignoran la escritura, pero los que leen la Biblia, ahí no te los puedes llevar. Por eso Dios, a través del apóstol Pablo, le escribe a Timoteo y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Quién te puede hacer sabio? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y ahí vemos en la segunda carta a Timoteo que Timoteo era un conocedor de la escritura. ¿Cuál escritura? Si en su época apenas estaba formando. Conocía el Antiguo Testamento porque leía, porque Pablo le dice: Timoteo, tú desde tu niñez
eres un conocedor de las Escrituras. Mis amados, Josué, dice aquí la palabra del Señor, que fue un hombre próspero. Termina el versículo diciendo: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mis amados, amada iglesia, ¿cómo le vamos a predicar a la gente? Decirle que Cristo es dueño de todas las cosas, que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿De qué manera? ¿De qué forma? A través del Espíritu Santo, pero a través de la bendición espiritual, pero a través de la bendición económica, material, mis amados. ¿Cuándo glorifican a Cristo? Dice: para que seas prosperado en todas las cosas. Y vean ustedes, dice: prosperar es tener éxito, es moverse siempre hacia adelante, es continuar algo que has empezado. Dice: prosperar es mejorar progresivamente de situación, especialmente en el aspecto económico y social. Prosperar dice que es tener éxito. Prosperar, dice, es moverse hacia adelante. Prosperar es continuar algo que has empezado. La gente que tiene mentalidad de emprendedor, algo que él inicia, no lo deja a la mitad. Si aquí en su mente Dios le puso: eres un emprendedor. Un emprendedor es aquel que inicia algo pequeñito y después lo transforma a una empresa. Un emprendedor es tener éxito. Y dice aquí la Biblia, Dios le dice a Josué: para que seas prosperado en todas las cosas. Para que seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas. ¿A quién se lo dijo Josué? Digo, ¿a quién se lo dijo Dios? A Josué. Pero ya no está Josué. ¿Ahora quién está? ¿Están ustedes? Está un servidor también. Una ocasión me acerqué a una persona, personalmente me acerqué y le dije, estaba batallando materialmente, y le dije: oye, ¿no te gustaría ser emprendedor? Y es una persona profesionista, y su respuesta que él me dio a mí, me dijo: no, pastor, yo me conformo con mi salario que tengo. Me conformo. Digo: ¿y por qué te conformas con tu salario que tienes? Digo, tú eres una persona profesionista, con tus conocimientos que tienes, podrías hacer esto y esto. Yo le dije, podrías hacer esto y lo otro. Dice: no, pastor, es que es arriesgarse, es batallar, es esperar tiempo. Dice: y aquí de empleado, cada 8 días tengo mi salario. La mayoría de las empresas y de gente emprendedora es gente que no es cristiana. Y todos los emprendedores ni siquiera son los americanos, los rusos. Todos los emprendedores son la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los israelitas están en Estados Unidos, están en Rusia. Hay judíos que son judíos rusos, ¿sí? Porque nacieron en Rusia. Hay judíos que son americanos porque nacieron en Estados Unidos. Pero, mis amados, es algo tremendo eso. ¿Saben ustedes quién inventó la bomba atómica? ¿Saben quién la inventó? Fue un judío, un israelita. Se le atribuye Estados Unidos, pero no es cierto. Fue el que la inventó, fue un israelita, fue un judío 100%. Dios le dijo que ellos serían unos emprendedores, porque le dijo a Josué, ¿sí o no? ¿Verdad? Dice: y todo lo que emprendas. Y hace un tiempo que me acerqué a una persona, un profesionista también, y le dije, oré por él, le dije: oyes, Dios te llama a ti para ser un emprendedor.
y para poner lo propio, lo tuyo a ese profesionista. Y me queda viendo y me dice: ¿cree usted, pastor? Lo creo, porque dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Digo, ¿quieres? Digo, ¿quieres que ore yo por ti? ¿Y quieres agarrar esa visión de Dios? ¿Quieres ser un emprendedor? Me dijo, sí quiero. Oramos juntos. Hoy en día él tiene su propio negocio, armando su propia empresa ya. ¿Por qué? Porque, mis amados, a través de la palabra del Señor vemos entonces que un emprendedor es aquel que continúa algo que él empezó. Todos los emprendedores no han de la noche a la mañana crecido y manejando en sus manos mucho dinero, muchos millones de pesos, de dólares. No de la noche a la mañana. Ellos han tenido que pasar por un proceso. Cuando glorifican a Cristo. Y entonces esa persona le decía también: pero tiene que haber empleados, le digo. Y me dice: ¿por qué? Porque en lo que tú estás haciendo vas a necesitar empleados, ¿sí o no? No, pues sí, ayudantes, dice. Entonces, pero que tú no seas el ayudante, que tú seas el emprendedor, el cerebro, la mente emprendedora. No es fácil. Cada uno de los que están aquí presentes pueden entender entonces. Los grandes negocios han iniciado de abajo y de ahí han ido y no se han dado por vencidos jamás. Los grandes emprendedores de repente como que se han caído y se vuelven a levantar. Dios se lo dijo a Josué, pero hoy te lo dice a ti y a mí. Ya no está él, estamos nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que Dios le dijo a él: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No importa lo que la gente te diga, hermano, amigo. No importa lo que tú veas en internet. Eso no importa. No importa que sea un predicador muy famoso. ¿Eso qué? Lo que importa es lo que diga la santa palabra, lo que diga las sagradas escrituras. Yo sé que varios quieren ser prósperos, pero no quieren hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Comprenden? Yo creo que la mayoría, su anhelo es ser prósperos, prosperar. Y saben ustedes, por eso dice la palabra del Señor. Dios le dice: para que seas prosperado, ¿qué? Solo en la guerra. ¿Así le dijo? ¿Cómo le dijo? Para que seas prosperado, ¿qué? En todo. Lo espiritual, lo familiar, lo económico, el trabajo. Pero todo esto viene cuando tú y yo somos gente esforzada. Gente conformista, no hay mente de emprendedor. Mente conformista, Dios no puede hacer de esa persona una mente emprendedora en ninguna manera, porque Él le dice que para cumplir la palabra se necesita esfuerzo, se necesita mucha valentía. ¿Para qué? Para cumplir lo que dice la palabra del Señor.
El cumplir, el obedecer la palabra, se necesita esfuerzo y se necesita mucha valentía. Y no apartarse de las enseñanzas de la palabra, no apartarse por nada de ninguna manera. Y termina diciendo: y serás prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que emprendas serás prosperado. Dios le dijo a él. Y emprender significa tener éxito. O sea, Dios le estaba diciendo: en todo lo que tú hagas tendrás éxito. Pero no dejes de hacerlo. No te des por vencido en ninguna manera. No, con esto quiero decirles que no sean ustedes empleados, ¿no? Como esa persona profesionista a mí me dijo: es que yo prefiero ser empleado, pastor. Está bien. Pero si él me hubiera dicho a mí: pastor, por el momento soy un empleado, pero tengo la mentalidad de ser un emprendedor y quiero que ore por mí. El otro profesionista, él me dijo: por el momento, así me dijo, por el momento sí, como empleado, pero tengo la mente de emprendedor. Ore por mí, pastor. Y cuando él inició, no tenía nada. Digo: ¿quieres que Dios provea? ¿Tienes fe? Sí, ven, oramos por él. Y me marca por teléfono y me dice: pastor, me están financiando todo el recurso económico. Le digo: dale la gloria a Jesucristo. La Biblia dice, termino con esto en Eclesiastés, y ustedes lo han leído, yo estoy seguro que han leído lo que les voy a hablar, esa parte que está en Eclesiastés, que una ciudad se estaba quemando, se estaba ardiendo, y el rey mandó a traer a todos los sabios, los inteligentes. Nadie podía darle una solución al rey para cómo detener el problema. Y alguien le dijo al rey: en la ciudad existe un hombre que tiene toda la sabiduría para darle solución a tu problema, oh rey. Y le dijeron: ¿quién es? Y lo mencionó. Dijo: no, él no puede venir. Y le dijeron: ¿por qué? Dice: porque sencillamente es un hombre que en el área material, dice, está por abajo. Y dice ahí esa parte, dice que Eclesiastés, que la ciudad se destruyó porque el rey no quiso atender a ese hombre. Ese hombre tenía toda la sabiduría, pero ¿saben qué problema tenía? Que materialmente no tenía nada. Alguien dijo una ocasión: es que a Dios no le importa que seamos bendecidos y prosperados. ¿De dónde sacas eso si Dios le dijo a Josué: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde quieren llegar? Hasta donde Dios me quiere llevar. Dios es bueno, ¿verdad? Si el hombre que inventó todos los autos Toyota pudo hacerlo, ¿qué no puedes tú hacer con la mente de Cristo? El hombre que inventó los autos Toyota pues no tenía a Cristo en su corazón. Su mamá era una costurera y le dijo a su mamá: mamá, algún día yo voy a ser un empresario y ya no vas a hacer lo que tienes que hacer. Dijo: voy a ser un empresario, voy a inventar autos, le decía a su mamá. Y su mamá lo miraba y le decía: creo en lo que tú dices,
Y ese niño, ese adolescente, es el que armó toda la empresa Toyota que hoy existe en el mundo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo. Dale sobre grande palmas a Él. Que no podríamos hacer, de verdad. Los israelitas, ellos no tienen a Cristo, no lo tienen, pero por la promesa que Dios le dio a Abraham, donde ellos se plantan, prosperan, donde ellos se plantan. Si se plantan en el desierto, ellos lo hacen florecer y prosperan, porque Dios le dio una promesa a la descendencia de Abraham. Por la promesa, ellos prosperan donde quiera que se planten. Y la iglesia del Cordero Santo, mis amados, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mis amados, tenemos a Jesucristo, mis amados. Podríamos hacer muchas cosas si es que hiciéramos lo que dice la palabra del Señor. Oramos a Dios. Oremos. Amado Dios, Señor Jesucristo, el corazón, Señor, debe de ser dirigido por ti. Tú le diste una promesa, Señor, a Abraham. Toda su descendencia, donde se plantan, ellos crecen. Cuanto más, Dios, los que tenemos al Espíritu Santo. Señor Jesucristo, la mayoría de las cosas están en manos de gente que no te ama, que no te teme. Pero es porque como iglesia hemos creído, hemos pensado que eso no nos corresponde. Para ensanchar tu reino en la tierra se necesitan todas las cosas. Todo, Dios. Aquí hay gente presente, Señor. Algunos tienen negocios propios, otros no. Oro y clamo a ti por aquellos que tienen sus propios negocios, sus propios negocios. Tú los has llamado, Dios, para crecer en esos negocios que tú les has prestado. Gracias, Jesús. Gracias, Dios.